tenemos una conferencia diferente. Yo creo que dentro de todas estas formas de apoyar a las personas que nos rodean, las distintas terapias van a ser totalmente válidas según la situación, según el momento. Y el día de hoy voy a permitirme presentarles a nuestro ponente. Él es David Lanau, él es musicoterapeuta por la Universidad de Barcelona. Desarrolla su trabajo terapéutico con especial interés en el valor que tienen las relaciones intersubjetivas y la promoción de capacidades creativas en el desarrollo de las facultades tanto físicas como psicológicas de las personas. En este sentido, forma parte del proyecto de arte comunitario Música T, para la construcción de espacios de relación, de comunicación y aprendizaje basados en el papel activo y la implicación de las personas mediante la música. Asimismo, es también parte del equipo terapéutico del proyecto Musicoterapia Relacional, que es el tema del cual nos va a hablar el día de hoy. Este proyecto está dedicado a la intervención, a la formación continua, a la supervisión y al self-experience en musicoterapia desde la perspectiva relacional. Es un gusto, David, tenerte en este espacio, que es un espacio de conferencias que están siendo promovidas por Terapeutas por Morelos desde hace 3 meses, y justamente pues el día de hoy nos honras con tu presencia desde Barcelona. Bueno, desde España nos está acompañando, ya no sé qué horas de la madrugada es para ti, y pues también gracias por desvelarte para podernos apoyar en este tema. Bienvenido, David, te cedo el micrófono. Buenas, bueno, saludaros a todas y a todos. Bueno, pues para mí también es un placer el poder compartir esta experiencia con vosotras y con vosotros. Bueno, al final la intención de un poco de la explicación de hoy es ampliar un poco el marco relacional, ¿no? Construir puentes entre y significancias, ¿no? entre las personas. Bueno, para ir un poco ágil, porque creo que tengo bastante material, voy a pasar a compartir un PowerPoint que he preparado para ir un poco introduciendo los diferentes conceptos de los que os voy a hablar. Y bueno, paso a compartir pantalla, ¿vale? A ver, ahora dónde tengo... Vale. Bueno, pues en esta exposición os voy a hablar de musicoterapia y os voy a hablar bueno, de una manera que tenemos nosotros de aplicar la musicoterapia, ¿no? Nosotros, como acaba de decir Pili, le ponemos mucho peso en lo que son las relaciones intersubjetivas, ¿no? Yo para la explicación de hoy pues he querido poner este título de hacia un modelo de musicoterapia relacional, un poco como algo que se construye, ¿no? Algo que evoluciona y que va hacia algún lugar, ¿no? Entonces, bueno, os voy a hablar, el programa de hoy, pues os voy a hablar como de 5 puntos. Uno sería un modelo de musicoterapia relacional, el valor de los lenguajes artísticos, lo que serían los espacios de creación y espacios de relación, luego lo que sería el primer proyecto que construimos en ese sentido, ¿no? de generar espacios, ¿no? de creación y relación, que sería Musicate. Y luego un último proyecto, que es este proyecto que estamos llevando a cabo, que sería el de musicoterapia relacional, donde vamos ya como perfilando todas esas ideas que surgen de nuestra práctica profesional. Gracias. Bueno, cuando hablamos de musicoterapia,
hay como muchas maneras de aplicarla, existen diferentes modelos, pero sí que hay como dos maneras de entender la música, ¿no? Entonces, hay modelos donde la música se configura como un agente terapéutico principal, y luego hay otros modelos con el que igual nosotros nos sentimos más afín, donde la música se combina con distintas modalidades, ¿no? Entonces, una sería el discurso verbal, el arte, la expresión corporal, y bueno, y al final siempre buscamos la forma más adecuada de vincularnos con un paciente, ¿no? Bueno, yo he querido señalar como unos modelos que son referentes en la musicoterapia. Uno sería el Northrop Robbins, otro sería el modelo Alvin, otro modelo sería el Priestley, y bueno, otro modelo que os he puesto aquí sería el Riordan Brustia, ¿no? En musicoterapia relacional, de alguna manera estamos como influenciados un poco por todos estos referentes de musicoterapia. Bueno, como os comentaba, ¿no? En nuestro modelo de musicoterapia relacional, pues es algo que nace de esa práctica, ¿no? Como profesionales, ¿no? Y al final vamos viendo como dos puntos centrales, que uno sería las relaciones intersubjetivas y todo lo que surge a través de las relaciones intersubjetivas, y sobre todo mediante el empleo de la música, ¿no? Donde podemos como evidenciar esas capacidades creativas tan necesarias para el desarrollo de la identidad. Por tanto, tenemos como dos ejes, ¿no? Uno sería la relación y el arte, y al final configurarían esta musicoterapia relacional, ¿no? Hablando así en términos generales. Bueno, si hablamos del arte como un eje, ¿no? Central en nuestra práctica profesional, bueno, para nosotros es muy importante el valor que tienen los lenguajes artísticos. ¿Y por qué tienen ese valor los lenguajes artísticos? Bueno, al final yo creo que las personas hemos de buscar como un elemento común a todos nosotros, ¿no? Y yo creo que en nuestra historia evolutiva hay algo que está como muy arraigado a todos nosotros. Y es un poco tener esa conciencia y tomar esa conciencia de impermanencia, ¿no? de finitud, y bueno, de que al final acabamos teniendo esa conciencia de esa certeza de muerte, de esa incertidumbre, y de que al final somos seres con una vulnerabilidad, con una fragilidad, bueno, y eso no deja de ser una cosa que nos provoca un sufrimiento, ¿no? Bueno, ¿y por qué tienen, ¿no? ese valor los lenguajes artísticos? Bueno, porque al final nos permiten representar esa impermanencia, ¿no? Como dice Malcolm Slavin, necesitamos arte para así no morir de verdad. Necesitamos el arte pues, para construir sentidos, historias para sobrevivir. Bueno, es un poco también lo que estamos y lo que hemos visto estos días, ¿no? Con todo el tema del COVID que estamos viviendo todos un poco a nivel mundial, ¿no? Esas incertidumbres necesitan ser expresadas mucho más allá de las palabras, ¿no? Y ese recurrir que tenemos todos y todas a los lenguajes artísticos para, de alguna manera, poder expresar toda esa sensación de incertidumbre, de vacío, y bueno, de ahí, ¿no? Nace este valor de los lenguajes artísticos, porque precisamente es algo innato a todos nosotros, ¿no? Y de ahí que musicoterapia relacional o todos los que trabajamos con el arte a nivel terapéutico le demos ese valor a lo que son los lenguajes artísticos. Bueno, es lo que os comento, ¿no? A través del arte emergen las ansiedades y necesidades del ser humano. Bueno, en nuestro caso, además, como con el tema de la música, ¿no? Que conecta de esa manera tan directa, ¿no? con nuestra emoción, ¿no? Cómo podemos evocar más allá de las palabras todo ese mundo emocional, ¿no? Todas esas incertidumbres con las que vivimos día a día. Bueno, yo creo que es ahí, ¿no? En esa certeza, ¿no? En esa certeza que tenemos todos, donde tenemos también como esa oportunidad de fraternizarnos con el otro, ¿no? En ese sentirnos
en esa sintonía, ¿no?, de sentir nuestras fragilidades, de sentir nuestras vulnerabilidades, creo que es donde, donde pueden empezar a construirse unas relaciones como mucho más sanas, ¿no? Es, otra vez citando a Slavin, creo que es ahí donde nace el verdadero sentir del terapeuta, ¿no?, en ese enorme grado de empatía que desarrolla precisamente por tener esa conciencia de esa vulnerabilidad que existen en las personas, ¿no? Bueno, pues remarcar como algo de primer orden y de valor el trabajar con los lenguajes artísticos. Y bueno, la verdad es que yo cada día me doy más cuenta, ¿no?, del potencial que tienen estos lenguajes artísticos, porque permiten llegar muy lejos, ¿no?, en esos mundos internos, ¿no?, de las personas. Bueno, quería un poco poneros dos frases que me parecen como muy acertadas para resumir, ¿no?, esta necesidad de representación que tenemos los seres humanos. Como dice Slavin, los seres humanos creamos a Dios porque nos encantan y necesitamos historias. Y bueno, otra manera de verlo sería que Dios creó a los humanos porque a Él le gustan las historias. Bueno, de ahí que si somos conscientes y tomamos conciencia de esa necesidad que tenemos todos respecto al utilizar los lenguajes artísticos, pues necesitamos de unos espacios o de unos lugares en los que podamos de alguna manera amortiguar esas certezas de impermanencia, de brevedad, ¿no?, un poco arraigadas en todos nosotros. Bueno, podemos verlos ya, o lo vemos ya en nuestros antepasados, en esas cuevas, en estos lugares sagrados, bueno, en esos espacios, un poco para la configuración de significados, ¿no? Siempre han estado ahí y siempre han sido nuestros, ¿no? Y bueno, cómo esos espacios de creación se construyen a través también de esa interacción y de esa relación, y cómo los seres humanos nos construimos un poco utilizando las subjetividades de los otros, ¿no? Es un poco como necesitamos ese reflejo del otro, un poco para vernos, ¿no?, a nosotros mismos. Bueno, es ese concepto que utiliza Winnicott. Winnicott es un autor, yo creo que referente para todos los que trabajamos a nivel terapéutico y sobre todo los que trabajamos a través del juego, de la improvisación y de la creatividad. Y bueno, Winnicott nos habla de estas identificaciones cruzadas, en palabras de Saint Bermejo, como dos palabras que se reconocen en sus miradas y son capaces de despertar emociones de forma bidireccional. Bueno, un poco también como nos habla Ramón Riera, ¿no?, la importancia que tienen los demás en la construcción de nuestra identidad. Nos hacen de espejo y nos devuelven una imagen que acabamos haciendo nuestra. Nos marcan lo que podemos sentir o pensar. Bueno, de ahí un poco, ¿no?, donde nace esa idea de cultura, ¿no? El arte y la relación al final son cultura, ¿no? Cultura entendida como las maneras o las diferentes maneras que tiene la gente de vivir y un poco de representar sus experiencias, ¿no? Nosotros, a través de nuestros proyectos de musicoterapia, queremos ser esos espacios de creación y de relación. Y primero lo hacemos con un primer proyecto que se llama Musícate, y luego todas las ideas un poco que han ido surgiendo de Musícate, de esa práctica profesional, como os decía, pues van cogiendo también y se van perfilando a través de esta aplicación en sentido terapéutico de la música con el proyecto de musicoterapia relacional. Precisamente porque vemos el valor, ¿no?, que tienen las relaciones, el juntar a colectivos, ¿no?, el que podamos como compartir a través de estos lenguajes. Pues bueno, musicoterapia relacional va siendo como algo que va como perfilando mucho más estas ideas. Bueno, el primer proyecto que hacemos, bueno, aquí tenéis el enlace web, está en catalán, todavía la verdad es que no hemos tenido tiempo de traducirla al castellano. Bueno, ahí podéis ver vídeos en espacios que hemos intervenido. Y bueno, es un proyecto construido a través somos dos musicoterapeutas y un arteterapeuta. Ya llevamos un tiempo interviniendo en diferentes espacios. Y bueno, la intención es generar espacios de relación, de comunicación, aprendizaje,
donde sobre todo lo que nos interesa es el papel activo y la implicación de las personas, y lo que buscamos es una democratización de la cultura. Y ¿de qué hablamos cuando... Ay, perdonar. ¿Qué quiere decir, ¿no?, esto de la democratización de la cultura? Bueno, nos encontramos con una problemática, ¿no?, esa desconexión que hay un poco entre los diferentes agentes de la red social. Nos encontramos con una vida laboral marcada por la especialización, ¿no?, donde parece que uno se dedica a algo y ya no puede dedicarse a otra cosa, ¿no?, donde parece que nos vamos apartando, ¿no?, de ese conectar con nosotros mismos a través de los lenguajes artísticos, donde parece que tenemos que estar continuamente pagando las experiencias de cultura y ocio, ¿no? Es interesante ir a teatros, ir a cines, ir a espectáculos, pero es interesante que nosotros retomemos esos espacios transicionales, esas cuevas de nuestros antepasados y esos espacios que siempre hemos necesitado un poco para construirnos como comunidad, ¿no? Entonces, simplemente se trata de eso, ¿no? De trabajar un poco esa segregación social que parece que tiene lugar ya desde las escuelas, trabajar en esa, sobre todo, importante coeducación de género y, bueno, y posibilitar espacios, sobre todo, podemos ver la imagen de la izquierda, una acción hecha en el espacio público para dar lugar bueno, a un mundo que sea más, donde haya más interacción, ¿no?, entre las personas. Bueno, al final con Musicate lo que fomentamos es esa cultura del encuentro, ¿no? Y ya desde edades tempranas en las escuelas, ¿no?, fomentando esos modelos inclusivos, fomentar la coeducación, la perspectiva de género, el respeto a las diferencias, bueno, al final promover el cooperativismo frente al individualismo. Podemos ver dos imágenes de dos círculos, uno está hecho en un barrio de Badalona, un barrio de San Roque. Es una población donde hay bastantes inmigrantes, son poblaciones con carencias y precariedad laboral, a nivel social también, falta de recursos, pero bueno, es interesante, ¿no?, cómo se construyen estos espacios de interacción y de encuentro donde podemos como reconocernos los unos con los otros, ¿no? Y luego la imagen de la derecha sería un círculo que hicimos también en una escuela de Barcelona, en un barrio que se llama Trinitat, un poco cerca de este barrio de Badalona de San Roque. También es una población vulnerable a nivel de recursos, pero bueno, muy interesante también, ¿no?, poder trabajar desde las diferentes clases con el profesorado y poder generar estos círculos y estos encuentros de interacción. Trabajo que también hacemos, muchas veces hemos juntado a colectivos de salud mental con geriatría, con tercera edad, ¿no? O sea, la intención es esa, ¿no? Juntar a diferentes colectivos, si podemos colocarlos en un espacio público mejor, sacarlos un poco de la institución, bueno, generar relación. Y bueno, al final lo que buscamos es ser productores, ¿no?, de las herramientas necesarias de representación y de creación, ¿no?, porque al final lo que queremos es representar esa vida que es propia y nuestra como comunidad. Bueno, y luego ya pasamos a lo que es ya propiamente la musicoterapia relacional, ¿no? Esa primera experiencia de Musicate, que continúa viva y se interacciona mucho con el proyecto de musicoterapia relacional, pues va cogiendo forma un poco a través de este proyecto, ¿no? Entonces, al hablar de musicoterapia, pues veréis que hay muchas definiciones en torno a la musicoterapia. Yo he querido coger esta un poco con la que nosotros nos sentimos más afines, que es esta de Kenneth Brustia, ¿no?, donde la musicoterapia es un proceso sistemático de intervención
donde el terapeuta ayuda al cliente a mejorar la salud a nivel físico y psicológico, utilizando experiencias musicales y las relaciones que evolucionan por medio de ellas como fuerzas dinámicas del cambio. Bueno, pues es ese, ¿no? Ese proceso sistemático y continuado de generar experiencias musicales y relaciones lo que nos lleva, lo que nos lleva pues a ir perfilando, ¿no? Esa idea relacional. Bueno, y para nosotros, también siguiendo un poco a Brustia, cómo entendemos nosotros lo que es la música, ¿no? La música es un medio de autoexpresión y comunicación no verbal. Y luego también es un puente de conexión entre el canal verbal y el no verbal en la comunicación. Bueno, cómo alternan, ¿no? esas dos modalidades, ¿no? De las que antes os hablaba. Cuando hablamos de forma no verbal, la música puede tomar el lugar de las palabras y así brindar una forma segura y aceptable de expresar conflictos y sentimientos que no son fáciles de expresar por otras vías. Y la conexión entre los canales verbales y no verbales, pues la música sirve para intensificar, elaborar o estimular la comunicación verbal, y la comunicación verbal sirve para definir, consolidar y clarificar las experiencias musicales. Bueno, y así sería un poco cómo se va configurando nuestro proyecto de musicoterapia relacional, en esa práctica profesional, como os decía, y sobre todo cómo vamos ya teniendo un reflejo sobre muchos enfoques teóricos, o sea, cosas que nosotros estamos experimentando y estamos en los espacios de terapia y estamos viviendo, vemos que es una satisfacción encontrar un reflejo en diferentes enfoques, en diferentes teorías, y bueno, para nosotros hay una perspectiva que es la psicoterapia relacional, donde encontramos muchos referentes que de alguna manera nos hacen entrever o nos hacen conectar nuestra propia práctica con esas ideas de los diferentes autores que configuran esta práctica de psicoterapia relacional, y luego también con los modelos de musicoterapia pues centrados en la relación interpersonal como forma de tratamiento. Bueno, como os he comentado, ¿no? Ese utilizar nosotros la música combinado con las distintas modalidades que nos sean más adecuadas en el momento que estamos interactuando con alguien. Al final lo que nos interesa es la respuesta de la persona con la que estamos interactuando, y bueno, entran multiplicidad de lenguajes, ¿no? En ese sentido, debemos estar un poco abiertos, ¿no? a generar a través de la creatividad cualquier pauta o cualquier elemento que nos posibilite esa interacción con el otro. Hay sesiones de musicoterapia, sobre todo en alguna que hago individual, que al final voy sin instrumentos, os lo digo en serio. Al final trabajo con el cuerpo, ¿no? Por deciros de alguna manera, ¿no? Bueno, un modelo, como os decía, centrado en las relaciones, vuelvo a repetir, y las capacidades creativas. Bueno, y un poco quería hablaros de un trabajo que estuve haciendo en el año 2019 con menores migrantes separadas o separados de sus familias aquí en España, Cataluña. Se les suele llamar menores extranjeros no acompañados. MENAs serían, ¿no? A mí el término extranjero utilizar ese término me parece como un término muy peyorativo y negativo. Es curioso como a la gente que viene del norte de Europa, de países como Francia, de países como Francia, Alemania, Bélgica, Inglaterra, ¿no? Cuando son residentes aquí en Cataluña, parece que no tienen esa condición de extranjero, y todo lo contrario cuando son personas que vienen de países como el norte de África o de África, donde tienen ese calificativo de extranjero. También pasa con países de Latinoamérica, ¿no? Entonces, a mí me parece que utilizar esos
esos conceptos de extranjero lo que hacen es generar más segregación, no me parecen para nada inclusivos. Y bueno, y es importante, ¿no?, cuando aplicamos un modelo de musicoterapia, ya como utilizamos los lenguajes, ¿no? Entonces me parece mucho más apropiado hablar de migrantes separadas o separados de sus familias. Bueno, el programa de musicoterapia que llevamos a cabo son 12 sesiones más un concierto interactivo, que un concierto interactivo es un poco lo que hacemos con Musicate, que es al final, si estás haciendo una intervención, en este caso como hicimos, con un grupo de migrantes y hacemos una serie de sesiones, lo interesante es que ampliar su marco relacional. ¿Cómo lo hacemos? Pues igual juntamos este colectivo de migrantes, lo juntamos con, por ejemplo, una escuela de secundaria. De ahí surgen cosas como muy interesantes, porque al final lo que estamos haciendo es construyendo red social y lo que estamos es, como os decía, ¿no?, ampliando ese marco relacional. Bueno, las sesiones se hacen de febrero a mayo del 2019 y son 2 horas cada sesión, una vez por semana. Son sesiones grupales de 10 a 12 adolescentes, hay días que no están todos. Y bueno, matizar que son todos chicos. La primera sesión hubo una chica, pero al final no sé por qué hubo como algo un poco así como conflictivo y al final no vino al resto de las sesiones. Hombre, a mí me hubiera gustado y me gusta que los grupos haya diferentes personas de condición de género. Me parece como muy interesante, ¿no?, que haya diversidad de género, precisamente porque al final un espacio terapéutico debe ser algo que sea lo más cercano a la realidad, ¿no? Y al final la realidad social es esa, ¿no?, que vivimos en un espacio donde se comparten y se conviven con diferentes y distintas maneras de género, ¿no?, de orientación sexual, ¿no?, entre otras cosas. Como os decía, grupo de migrantes menores, adolescentes de países como Marruecos, Argelia, Nigeria, etc. Bueno, si veis la imagen de la izquierda, solemos trabajar y hemos trabajado mucho con tambores, ¿no?, con este grupo. Bueno, hacemos un poco una valoración inicial y lo que vemos es que los chicos tienen ritmo, son culturas donde hay mucha cultura del tambor, realmente tienen ritmo, tienen energía, pero bueno, como pasa en todos los grupos, ¿no?, al final lo interesante es lo que tú sabes hacer dentro de un grupo, ¿no? Y al principio pues se evidencia esa dificultad que hay en situarse en el grupo y se traduce en ese tocar y descargar, en tocar fuerte a velocidades rápidas, prácticamente no hay silencios, no hay pausas. A través de cómo cada uno se relaciona con el instrumento podemos ver un poco las distintas personalidades y las distintas maneras de ser, ¿no? Entonces, eso hace que nos planteemos ante esa manera tan caótica y tan desordenada, cómo crear pues como una alianza de grupo, ¿no?, que traducido al elemento musical sería como crear un sonido de grupo, una manera de tocar en la que todos nos podamos escuchar los unos a los otros, ¿no? Y en ese sentido, pues recojo también estas palabras de Colin Andrew, que dice que son los clientes los que enseñan y definen la práctica en musicoterapia. Y bueno, es un poco lo que vemos en este espacio y lo que vemos en cualquier otro espacio, por lo menos desde nuestro sentir relacional, que al final es ir planificando e ir construyendo las diferentes maneras de hacer en función del grupo con el que te vas encontrando, ¿no? Al final son ellos los que te van diciendo un poco qué es lo que puede hacer que nos vinculemos los unos con los otros. Bueno, ¿y cómo creamos esa alianza de grupo? Ahí está la cuestión, ¿no? Bueno, pues a través de una intervención interactiva y experiencial, a través de la música, y bueno,
al final lo bueno que tiene la música es eso, ¿no? Que siempre involucra a las personas en cualquier encuentro o en cualquier interacción, ¿no? Es el potencial que tiene el elemento musical. Y bueno, la música tiene ese carácter integral, ¿no? Es un elemento integral que mientras alguien está haciendo música o está tocando un tambor, pues hace que el que esté a su lado se vea influenciado también por esa manera de tocar, ¿no? Lo interesante es que vamos recogiendo un poco lo que va mostrando cada uno y luego pues podemos incorporarlo a nosotros mismos, y lo interesante es cómo lo filtramos nosotros, ¿no? Cada uno de nosotros, ¿no? Esas experiencias compartidas. Bueno, y a mí lo que yo un poco lo que la experiencia me dice, ¿no? Que al final lo importante es que alguien cuando se muestra dentro de un grupo es que sea validado, ¿no? Y que tenga esa sensación de que es validado lo que hace, ¿no? Recojo estas palabras que me parecen como muy acertadas de había estado mostrándome, pero aunque me encontraba ahí, nadie me devolvía el reflejo. Bueno, eh, pensar que estamos trabajando con una población que llega de países donde hay mucha dificultad, llegan en situaciones pues bastante extremas. Luego encima de tener que llegar a Cataluña o España en esas circunstancias, luego tienen el estigma y el rechazo social, y bueno, para ellos mostrarse no es algo fácil, ¿no? Entonces, bueno, pues me parece como muy interesante que el terapeuta tenga esa capacidad de saber leer los diferentes lenguajes, las diferentes manifestaciones o lo que nos puede estar mostrando alguien, y que tengamos esa habilidad, ¿no? Los terapeutas, de recogerlo y de validarlo dentro del grupo, ¿no? Hacerle sentir que lo que está haciendo no es algo inadecuado, ¿no? Sino que tiene su coherencia, ¿no? Cuando alguien tiene esa intención de mostrarse, tiene ese valor de mostrarse, pues es interesante, ¿no? Que tengamos esa habilidad los musicoterapeutas de recogerlo. Bueno, ¿cómo configuramos las sesiones? Bueno, yo siempre, ya creo que es algo que hago siempre, es que yo intento no dar al principio de las sesiones, lo hago con cualquier colectivo, creo, no dar lugar a la palabra, ¿no? O sea, me parece como mucho más interesante si tú tienes instrumentos y tienes la música como herramienta. Yo creo que lo mejor es empezar con música, porque al final llegar y ponerte a tocar un tambor hace que dejes de estar tan atento a lo que pasa a tu alrededor y pones tu atención ya en algo que te permite como interiorizar un poco con tu propia condición, ¿no? Entonces, en esas descargas iniciales y en este grupo en concreto que trabajamos con tambores, pues es una oportunidad para liberar tensiones, para que surja lo espontáneo, donde cada uno pueda liberar, ¿no? ese estado de ánimo. Bueno, son esos primeros momentos donde se da juego, donde se da interacción, pero bueno, luego al final la falta un poco de estructura, la falta de tener pautas que te permitan estar en el grupo hace que volvamos a la repetición y que al final se convierta todo en un caos, que surjan competencias, que uno empieza a decir que esto se toca de una manera o esto se toca de otra. Bueno, y que surja esa competencia de cómo estar en el grupo, ¿no? Entonces, de ahí la importancia de luego pasar a actividades donde podamos trabajar pautas. Pautas que nos ayuden a ordenarnos dentro del grupo. Bueno, para mí una pauta que parece como muy sencilla, pero que tiene mucha significancia, es cuando estás tocando dentro de un grupo, el parar la música y luego el volver a reanudarla, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, ¿qué hago o cómo lo hago, ¿no? Lo que hago es, por ejemplo, siempre nos situamos de forma circular y yo lo que hago es ponerme en el centro del grupo y, por ejemplo, cuento 1, 2, 3, 4 y paramos la música.
y luego para volver a reanudarla, pues hago 1, 2, 3, tocamos, ¿no? Entonces, esa pauta que parece tan sencilla, si no la has hecho nunca, salir dentro del grupo, salir al centro, mostrarte y llevarla a cabo, pues no es algo tan sencillo. Vemos como luego alguien, cuando es capaz de hacerlo, pues tiene esa sensación de que ha sido capaz de dirigir al grupo y ver que lo que él ha hecho dentro del grupo ha sido recibido y que el grupo le ha seguido, ¿no? Y bueno, en ese momento el grupo lo ha seguido a él, pero en otro momento él ha sido seguidor del grupo, ¿no? Entonces es interesante ver cómo puedes a través de esta pauta tener esas dos sensaciones, ¿no? de que el grupo te sigue, pero que luego eres tú el que lo sigues, ¿no? Y bueno, ser capaz de parar la música pues nos permite esa pausa, esos silencios que son tan necesarios en la vida, ¿no? Y esos silencios para poder escuchar, ¿no? Son momentos para aprender e integrar, ¿no? la importancia de escuchar. Entonces, otra dinámica que utilizamos, ¿no? En ese sentido de trabajar pausas o de formas más pausadas es el graduar volúmenes, ¿no? El que podamos trabajar a un volumen medio, ¿no? Y sobre todo utilizando ritmos sencillos, ¿no? Sobre todo ritmos de blancas, de negras. Bueno, todos son pautas que nos permiten de alguna manera ir regularizando e ir encontrando esa alianza terapéutica y ese sonido de grupo que estamos buscando, ¿no? Entonces, bueno, entra luego como una tercera y yo creo que más interesante parte de la sesión, que es cuando tiene lugar la improvisación, que es en esa parte donde puede surgir lo genuino y lo espontáneo, ¿no? Porque nunca se improvisa sobre lo que no se tiene. Siempre son necesarias tener adquiridas unas pautas, tener adquiridas una estructura. Al final, por ejemplo, todas esas pautas que en el espacio de terapia y en ese programa y en ese proceso sistemático que hemos ido trabajando sesión a sesión, el adquirir esas pautas, pues hace que nosotros podamos mostrarlas cuando las hemos interiorizado. Bueno, las mostramos tal y como las hemos interiorizado, ¿no? Entonces, podemos crear a partir de lo adquirido, ¿no? Y al final lo interesante es que una pauta puede ser la misma para todos, pero nadie la hace de la misma manera, ¿no? Entonces, de ahí la importancia, ¿no? De una vez tenemos una estructura, poder ir un poco más allá a través de la improvisación. Por tanto, muy importante este trabajo de improvisación, ¿no? Donde podamos, del juego de creatividad, donde podamos mostrar esa parte nuestra más espontánea y más propia, ¿no? Donde podamos explorar, descubrir, ir más allá y al final, pues, representar y simbolizar nuestra vida emocional. Es el espacio terapéutico donde se configura esa estructura y es la que al final nos da esa seguridad para ir más allá. Al final la estructura es la que creamos entre todos en el espacio de terapia. Y bueno, y el terapeuta ha de ser esa persona que sepa ofrecer la estructura suficiente y en el momento adecuado que permita al paciente ir más allá. ¿Qué quiero decir con esto? Que el terapeuta ha de intervenir solo lo que sea necesario, ¿no? Porque al final lo que nos interesa es que el proceso de creación sea lo más genuino y lo más propio de la persona, ¿no? Entonces, el terapeuta ayuda en un determinado momento, pero siempre, si alguien ya es capaz de hacer algo por él mismo, el terapeuta ha de tener la habilidad para retirarse de manera adecuada para que esa persona pueda conectar realmente con algo propio y darse cuenta y tomar conciencia que está construyendo desde su propia naturaleza, siempre y cuando teniendo en cuenta que nos construimos siempre a través del otro, ¿no? O sea que pese a que tenemos esa parte genuina, también es necesaria o necesitamos, como os decía al principio, de los demás para construir nuestra propia identidad. Bueno, al final lo que buscamos es eso, ¿no? Como ya hablando en términos musicales, esa alianza pues
tener esa conciencia de que ese sonido de grupo lo creamos nosotros, como os decía antes, ¿no? Queremos ser creadores de nuestras propias herramientas de representación, ¿no? Y cuando tomamos conciencia de ello es cuando nos damos cuenta de que lo que estamos creando es algo y que nosotros formamos parte de eso que estamos creando, pues tenemos ese deseo y tenemos esa intención de ordenarlo, ¿no? Bueno, ese sería un poco lo que estamos buscando, ¿no? Tener entre todos y construir entre todos un sonido que nos permita en un momento dado pues regular ese sonido que nos permita escucharnos los unos a los otros y que cuando tengamos el turno tengamos como un volumen que permita que cuando hablemos seamos escuchados, ¿no? Por tanto, esa es la intención de crear ese sonido de grupo, ¿no? Una estructura suficiente para que podamos ir más allá. Bueno, y por último, algo que también me parece como muy importante es la importancia en ese utilizar las modalidades más adecuadas. Yo creo que siempre que interactuamos y que hay relaciones en las personas, creo que siempre hay un momento y una necesidad de reflexionar, porque siempre surgen, y es normal, surgen conflictos, competencias, maneras de ver las cosas, y además es positivo que surjan, ¿no? Y es como la oportunidad para que las podamos trabajar. Entonces, bueno, tiene lugar, ¿no? El que cuando estás trabajando con un grupo, el que surjan palabras, ¿no? Si veis en la imagen de la izquierda superior, bueno, veis una pizarra y como anotaciones de cosas que vamos anotando un poco en algunas de las sesiones, ¿no? Por tanto, como dice Brustia y como os decía antes, la comunicación verbal sirve para definir, consolidar y clarificar experiencias musicales. Y bueno, es un poco, ¿no? lo que vemos, ¿no? Que a través de lo experimentado en las sesiones, pues ponerlo en palabras pues hace que tengamos o que integremos de una manera como mucho más potente, ¿no? Esas experiencias que estamos viviendo. Yo tengo aquí, si podéis ver, como diferentes anotaciones que he puesto abajo en el recuadro azul de palabras que han ido surgiendo en las diferentes sesiones. Y es curioso como el escuchar, ¿no? Que ha sido lo que hemos trabajado mucho, ¿no? El que nos podamos escuchar sale en más de una sesión y bueno, es interesante, ¿no? Que esa repetición de algo que surge, ese escuchar, pues acaba al ponerlo en palabras, acaba siendo integrado de una manera como más profunda, ¿no? Y bueno, una frase que me pareció como muy interesante que me dijo uno de los chicos del grupo, me dijo: no he podido hacer todo lo que quería. Bueno, pues ahí un poco ese sería un poco el kit de la cuestión, ¿no? Que al final, si no hubieras salido, es un poco lo que yo le contesté, no hubieras podido decir nada. Y bueno, eso es un poco lo que nos pasa a todas y a todos cuando queremos mostrarnos o cuando queremos mostrar algo. Es un poco igual lo que me está pasando ahora a mí haciendo esta exposición, ¿no? Que seguramente hay muchas cosas que me gustaría haber dicho, cosas que me dejo en el tintero, pero bueno, lo interesante, y volviendo al principio de cuando hablábamos de musicoterapia relacional, es que es un proceso sistemático, ¿no? Y al final la vida es un proceso sistemático donde el hecho de ir mostrándonos hace que vayamos como construyendo y dando significado a esa necesidad que tenemos todas y todos de construir sentidos, ¿no? de construir historias, ¿no? Y bueno, ese ha sido un poco, por eso he querido poner un poco el título este del principio de hacia un modelo de musicoterapia relacional, porque al final nosotros como musicoterapeutas estamos contando nuestra historia vivida sobre lo que experimentamos en los espacios de terapia y bueno, y como toda historia, pues es una historia que no tiene final, es una historia que tiene
que tiene un principio, desde el principio de los tiempos, pero que se va configurando poco a poco, que se va perfilando, que va dando mucha importancia a lo relacional y bueno, esa sería un poco nuestra manera un poco de entender la musicoterapia, ¿no? Entonces, quería compartiros un vídeo porque lo que pasa es que no sé si se va a escuchar muy bien. Como os decía, normalmente los espacios de musicoterapia trabajamos primero con el elemento musical y luego muchas veces le ponemos palabras, ¿no? Aquí ha sido un poco a la inversa, ¿no? Hemos primero puesto las palabras y ahora intentaríamos, no sé si sería posible ver el vídeo. Pili, Sí, dime. no sé cómo lo podemos hacer. Antes hemos hecho una prueba. Si quieres compartir pantalla desde el internet tuyo y lo pones. A ver si sale. Bueno, voy a hacer... dejo de compartir y pruebo Exacto. desde YouTube entrar y vemos a ver si se puede ver. Sería ideal. Si Pones no, queda... YouTube y le pones compartir pantalla. Esperemos que funcione. No sé cómo vamos de tiempo. Te quedan unos 3 minutitos. Jolín. Vale. Voy a volver a compartir y a ver si sería ideal. Creo que no lo voy a abrir porque no sé si es que tengo la sensación de que si para de escucharse, me decís y lo vuelvo a parar y... Perfecto. Va. Está bien. De repente el sonido no se escucha, pero estamos viendo las imágenes. Paro un momento y luego vuelvo a poner. La taza que yo estoy utilizando de 250 mililitros o 8 onzas. Por acá les enseño la leche evaporada en polvo. Esta en México se conoce como Carnation Clavel, pero en tu país la podrías buscar de la marca que encuentres, porque pues no en todos los países manejan la misma marca. Si no llegas a encontrar la leche evaporada, pues puedes ponerle la leche normal en polvo que se prepara o se usa para preparar café. Y por acá tengo el azúcar mascabado, es esta la que yo estoy utilizando. Vamos a pedirles que silencien sus micrófonos, por favor. Sí, porque se oía. Bueno, una receta. Ok. Fíjate, se vio, sin embargo, no se alcanzó a escuchar muy bien, pero les estoy poniendo por ahí el link de YouTube para que puedan acceder, quizás terminando esta conferencia, copien el link y puedan ver el video que nos acabas de enseñar. La música que se escucha, ¿de quién es? Vale. Por favor, si silencian sus micrófonos.
Vale, Creo no, que era está. yo, perdona. Ah, eres tú mismo. Era yo que se me había saltado el YouTube. Bueno, Bueno, no sé lo que habéis podido ver, comentaros así de manera rápida. Como habéis visto, la verdad es que nos situamos en círculo, como, o sea, ser capaces de haber conseguido el ponernos y marcar un ritmo donde todos nos escuchamos, donde alguien es capaz de ponerse en el centro, donde alguien reclama, ¿no? que le den más intensidad, todas esas combinaciones de improvisación, de baile, ¿no? De marcar estructuras. Bueno, eh, realmente estamos viendo como ciertos momentos, pero hay como os decía, para llegar a eso, pues hay un trabajo sistemático que se da en ese ir, en esa mutualidad, en ese ir reconociéndonos, en ese ir cogiendo esa confianza. muy bien. Pues excelente, muchísimas gracias, David. Un tema apasionante. Me encanta cómo lo están trabajando, porque entiendo yo que hay distintas formas de trabajar la musicoterapia y lo que oigo es que este proyecto, esta propuesta de conectar música, cuerpo, juego, creatividad y armar como una estructura, ¿no? Que va desde la estructura interna en su propio ritmo hasta la estructura de grupo, con la coordinación que pueden llegar a tener con el sonido, ¿no? Es fascinante todo lo que puedes llegar a trabajar desde la música, desde la escucha, desde la empatía hacia el grupo, pero también la conexión con el propio ritmo. Muy interesante. Tengo un par de comentarios que te han puesto en el chat y te las voy a leer. Alguien dice por ahí, muy parecido al ambiente en el que surge el jazz en Nueva Orleans, un espacio de encuentro rico en interacción internacional. Y esa misma persona pregunta si hay alguna publicación digital sobre la metodología que utilizan y qué bibliografía recomiendas. Bueno, nosotros, como habéis visto, he puesto al final del PowerPoint, hay un enlace donde podéis encontrar sobre todo las distintas formaciones que estamos llevando a cabo. Podéis encontrar en el blog las diferentes lecturas que estamos llevando también a cabo. Eso ya hay como mucha información sobre cómo trabajamos nosotros. Bueno, y luego todo aquel que lo desee, he puesto también un correo que pone info@musicoterapia.barcelona, que nos escriba al correo y le podemos mandar una bibliografía sobre todos los autores que hemos trabajado en esta ponencia. Y bueno, ¿Me puedes repetir el correo, porfa? info@musicoterapia.barcelona. Sale al final mira, os comparto. Aquí les puse en el chat el correo por si quieren más información. Mirar, esta sería musicoterapia relacional, musicoterapia.barcelona y el correo info@musicoterapia.barcelona. Si nos escribís, ponéis bibliografía Terapeutas Morelos, yo os envío un poco la bibliografía. Si queréis también os agregamos a contactos, a nuestros contactos para que vayáis recibiendo las diferentes formaciones que vayamos un poco realizando. Y bueno, también veréis que cuando he hablado de Musicate también hay también hay un enlace de web. Os invito que también entréis un poco para haceros a la idea de cuál es nuestro trabajo. Encontraréis mucha más información. Encontraréis también el pensamiento que llevamos a cabo un poco a la hora de aplicar nuestro sentir en musicoterapia. Padrísimo, muy bien. Por ahí hay otro comentario de Claudia que dice, a mí me ha sorprendido cómo las personas mayores con diagnóstico de Alzheimer, algunas inclusive ya sin recordar su nombre, de repente recuerdan una melodía completa, la profundidad de cómo la música nos acompaña a lo largo de la vida.
Gracias, David, muy interesante lo compartido. Y ese es un hecho, ¿no? O sea, la música está encarnada de alguna manera y más allá, igual y hay problemas de salud física o psicológica o deterioro, pero la música te conecta, te estructura, lo que comentas, ¿no? Entonces, muy interesante. Bueno, la música nos salva la vida, ¿no? Porque somos música, ¿no? Es que, bueno, como os decía, en ese construir significados, es que hay muchas cosas que no tienen palabras y que van mucho más allá de las palabras, ¿no? Y vivimos en un mundo donde parece que a todo se le quiere poner palabras y hay muchas cosas que sentimos y que muchas veces no solo sentimos que están reflejadas en las palabras, también podemos, a mí me ha pasado y seguro que a muchas de vosotras y de vosotros os habéis quedado asombrados cuando igual habéis visto una escultura o en un determinado lugar, ¿no? Cómo las cosas nos hablan, ¿no? También hay que tener esa receptividad, tenemos que construirnos las personas para poder apreciar ese tipo de cosas, ¿no? Por eso la importancia de que habitemos esos espacios de relación y de creación, ¿no? De que los construyamos y de que sintamos que no es algo que está alejado de nosotros. Eso es un poco lo que parece que nos quiere hacer sentir este mundo de hoy en día, ¿no? Que las cosas tienen un precio que se tienen que pagar y son cosas totalmente arraigadas a todos nosotros, ¿no? O sea, porque Así es. solo tenemos que ver, ¿no? A nuestros antepasados en esas cuevas prehistóricas, ¿no? Que se reunían todos para hacer esas danzas, esas representaciones pictóricas. Bueno, querían también tener querían también hablar de esa sensación de impermanencia, de finitud, ¿no? de fragilidad, que es algo inherente a todos nosotros. Hay unos que somos conscientes de esa fragilidad, hay otros que no, pero es algo afín a todos nosotras y nosotros. Así es. Y está en todos los seres Ahí, humanos, ¿no? ahí. Muy bien. Pues yo te agradezco muchísimo. David, fue un gusto que nos estés acompañando desde el otro lado del mundo, pero con tu presencia tan cercana, con la maravillosa tecnología. Muchísimas gracias por este compartir. Ya las personas interesadas y sus dudas pues podrán ser respondidas a través del correo de repente contigo y ojalá podamos mantener el contacto de esta sinergia con Terapeutas por Morelos. Y si me permites, voy a compartir pantalla para comentarles la próxima conferencia que vamos a tener. Todos los miércoles estamos con estas conferencias en apoyo justamente a las personas que requieren un acompañamiento desde otro punto de vista. La próxima semana nos va a acompañar Mercedes González. Ella es, para quienes no conocen a Mercedes, ella es coach y especialista internacional en lúdica. Nos va a hablar un poquito justamente del juego también, del juego y cómo, y ha titulado su conferencia Mi vida con la ola de la incertidumbre, con la ola de la pandemia. Y va a ser muy recomendado. Quienes han tomado curso con ella, ha venido a México en varias ocasiones. Verdaderamente vale la pena. Es una mujer que maneja todo el tema de la lúdica en el acompañamiento en distintos ámbitos, así es que se los recomiendo mucho. Mismo canal, misma hora, el próximo miércoles a las 6 de la tarde. Aquí los vemos y no se olviden que en Terapeutas por Morelos, pues estamos acompañándoles también a nivel individual con el apoyo en intervención en crisis. Les voy a compartir, no sé si se alcanza a ver. No sé si se alcanza a ver, pero ahí está el chat, el WhatsApp, donde nos pueden mandar un mensaje, ponen su nombre y su teléfono y somos aproximadamente 40 terapeutas que en turnos estamos atendiendo al apoyo emocional que requieren las personas que nos llaman. Por ahí vamos cerrando, entonces les agradezco mucho. Muchas gracias a ti, David, por tu tiempo, por tu compartir y gracias a todos los participantes. Espero que nos veamos la próxima semana por aquí. Gracias a todos y gracias, David, nuevamente.
Gracias a todas y todos. Un saludo fuerte. Un aplauso, si quieren ponerle por ahí abajo en reacciones a David, le ponemos un aplauso. Excelente. Gracias. Bueno, nos cuidamos todos mucho, ¿eh? A Todas y cuidarse. todos. Venga, un abrazo para todos. Igualmente, un abrazo.